Vamos a tratar un tema de especial importancia en el ámbito de la salud de la mujer, como es la anemia ginecológica. El Foro Español de Pacientes, junto a la Sociedad Española de Calidad Asistencial y Vifor Pharma, ha desarrollado un proyecto que recoge todas las voces que participan a la hora de tomar decisiones. Nos referimos desde clínicos al colectivo de matronas, a la farmacia hospitalaria, la gestión y, por supuesto, las pacientes, para esta determinada problemática muy prevalente en la mujer, como son las mujeres que sufren de anemia. Para hablar de ello, contamos con la presencia del doctor Manel Casellas, jefe de la Unidad Patología Materna del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Buen día. La doctora María Jesús Cancelo, jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Guadalajara. ¿Qué tal? Buenos días. Y Ino Fornet, la doctora Ino Fornet, jefe de sección de anestesiología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Vamos a intentar entender un poco desde diferentes especialidades cómo abordar este tema tan importante. Yo creo que de vital importancia, no solo para la salud, sino para la vida de todas las mujeres. Y veremos por qué. Porque para empezar a entrar en contexto y también a conocer un poco el tema, podríamos saber cuáles son las cifras principales y además también cuáles serían los aspectos más relevantes a tener en cuenta desde los diferentes puntos de vista de estas tres especialidades. Lamentablemente no existen en estos momentos cifras que nos ofrezcan datos respecto a nuestro propio país. Sí que puedo referir cifras a nivel mundial. La anemia ferropénica es, con toda probabilidad, la anemia más prevalente en el mundo. Se estima que globalmente un 38% de las embarazadas tienen anemia y unas 3/4 partes de ella es por déficit de hierro. Lo que más se parece a nuestro país probablemente sea el ámbito de un país vecino, Portugal, donde recientemente se publicó el estudio EMPIRE, donde las cifras de ferropenia y de anemia en edad reproductiva eran respectivamente de alrededor de un 50% para la ferropenia y alrededor de un 30-40% en el grupo de edad entre 18 y 45 años, que es el grupo de edad donde habitualmente, cada vez menos, pero habitualmente se gesta. En el ámbito de la ginecología tenemos una problemática especial en el sentido de que hay mujeres que, teniendo ese problema de anemia, no llegan a nuestras consultas. Por eso, saber exactamente la prevalencia que hay de anemia ferropénica relacionado con patología ginecológica es difícil. Pero en España, hace unos años, hicimos un estudio para ver si éramos capaces de saber más o menos cuál era esa prevalencia. Se hizo un estudio de 153 centros de toda España, se reunieron unas 1000 y pico mujeres, en las cuales se analizó si realmente venían y sabían ellas que tenían ese problema de sangrado menstrual abundante, que en definitiva es lo que se asocia con la anemia. Bueno, pues el resultado fue que aproximadamente el 40% de las mujeres que acudían a las consultas tenían ese problema, aunque casi el 30% no sabían. Es decir, venían por otra razón distinta, como por ejemplo un cribado de cáncer de cuello, una citología, y preguntando específicamente se ve que la percepción que tiene la mujer sobre sus menstruaciones puede ser errónea. Y eso yo creo que es una de las razones de por qué no tenemos unas cifras exactas, no tenemos un conocimiento. No cabe duda que necesitamos tener más estudios que nos digan exactamente la magnitud de este problema, que entendemos que es tan importante como que 1 de cada 4 mujeres que vienen a ginecología tienen este problema. Doctor Casellas, ¿cuáles serían las principales complicaciones y cómo pueden afectar a las pacientes a este nivel? En el ámbito de la paciente obstétrica, que es por el que yo me encuentro hoy aquí, yo le podría decir que la afectación más evidente es la afectación de la calidad de vida. La afectación de la calidad de vida que la expone a una mayor sensibilidad a la fatiga, un mayor nivel de cansancio. En fases avanzadas de la anemia, conforme esta se va instaurando de forma progresiva, pues puede haber incluso problemas de insuficiencia cardíaca, un mayor riesgo de sangrado en el parto, y en el ámbito fetal, que es un ámbito que también nos ha de preocupar mucho, pues existe un vínculo entre la anemia ferropénica materna y el riesgo de prematuridad, restricción de crecimiento intrauterino,
Y un ámbito que se está abriendo últimamente mucho en investigaciones es las repercusiones que la anemia ferropénica materna tiene en el desarrollo neuroconductual del recién nacido en los primeros años de vida, con la particularidad de que esas alteraciones no se recuperan posteriormente si se administra hierro, lo cual sugiere que probablemente el beneficio se establezca de la recuperación intraútero de la ferropenia, y existe un vínculo entre alteraciones como los déficits de atención, incluso la esquizofrenia. Incluso en algunos estudios se han podido observar alteraciones visibles en la resonancia en fetos con ferropenia intraútero. Es un campo extremadamente importante en estos momentos. Doctora Fornet, sí, iba a comentar, las pacientes que son candidatas a una cirugía, por ejemplo, ¿tenemos cifras relevantes que nos puedan acabar de situar? Pues en general, un 30% de los pacientes que nos llegan para ser intervenidos padecen de anemia y que tenemos que intentar recuperarlos antes de llegar, porque sabemos actualmente que una de las peores cosas es que nos llegue un paciente anémico a la mesa de quirófano, porque la anemia, junto con el riesgo de sangrado por la intervención quirúrgica y, por último, la necesidad de poner sangre, va a determinar unos peores resultados, aumentando la estancia hospitalaria en 2,5 días, aumentando el riesgo de infección prácticamente en 2 veces, aumentando el riesgo de complicaciones respiratorias y del coste sanitario, por supuesto que ahora ya empezamos a tenerlo los profesionales tan en cuenta, ¿no?, de que nuestras medidas también sean coste efectivas. Es decir, que tratar a la anemia correctamente para que un paciente no nos llegue con umbrales por debajo de 13 gramos es muy importante, y yo creo que todas las vertientes quirúrgicas, pero muy en concreto ginecología y obstetricia, y nosotros como anestesiólogos estamos muy concienciados. Todos estos datos y complicaciones nos dan a entender que realmente estamos delante de una de las patologías más prevalentes en la vida de la mujer, y casi ya me atrevería a decir que realmente hay un gran infradiagnóstico, y este posiblemente sea uno de los principales problemas. En el ámbito de la ginecología yo creo que sí, estoy segura que sí que hay un infradiagnóstico que está basado en varias razones, tiene su explicación. Quizá la primera, vamos a pensar primero en la mujer. Hay mujeres que no tienen un patrón de control en cuanto a su cantidad de sangrado, o un patrón de referencia, si quiere, para saber si sus reglas son normales o no son normales. Y hay mujeres que tienen reglas abundantes toda la vida pensando que eso es lo normal. No cabe duda que esa situación continuada lleva primero a un estado de ferropenia y después a un estado de anemia. Por eso es importante que cuando esas mujeres acceden al sistema sanitario, bien a ginecólogos o en la atención primaria, sean preguntadas por sus reglas, que sean preguntadas en cuanto a los días de duración, a la cantidad de sangrado, porque aunque no tenemos unas herramientas precisas para estimar la cantidad de sangrado, no las hay, pero sí hay maneras de acercarnos a la cantidad de sangrado que tienen esas mujeres. Porque no cabe duda que en el ámbito de la ginecología la parte funcional, es decir, aquellas mujeres que no tienen, pues, por ejemplo, miomas o endometriosis o otra patología, es un grupo muy importante que van a tener ese problema de sangrado abundante. Hemos tenido un ejemplo muy claro del infradiagnóstico ahora durante la época de pandemia, en el cual el acceso al sistema sanitario pues ha sido mucho más dificultoso. Y hemos visto, cuando ya esas mujeres han podido incorporarse a las revisiones ginecológicas habituales, que hay mujeres con unas cifras de anemia que de verdad nos hemos asustado al ver algunos cuadros que han sido más o menos bien tolerados desde un punto de vista clínico, pero que vemos que realmente ahí hay un problema serio. Y ese quizá es uno de los aprendizajes que hemos tenido también de esta pandemia, que es el orientar y aconsejar a las mujeres que hagan una consulta cuando crean que hay una necesidad o que han notado algún cambio en su patrón habitual de sangrado. Claro, esa sería la cuestión, ¿no?, de comunicar, hablar, llegar a poder establecer de alguna manera esos patrones con los que no contamos, parte de la información que puede darle al doctor la paciente directamente. Yo es que creo además que muchas veces
las mujeres asumimos como normal el estar cansada porque estamos trabajando, tenemos hijos, llevamos los cuidados de la casa, claro, nos levantamos temprano, nos acostamos tarde. Entonces, el que estés cansada siempre le echas la culpa al exceso de trabajo. Necesito el fin de semana para descansar. Pero subyacente muchas veces están estos déficits. Entonces, damos como normal situaciones que lo más seguro es que no lo sean. Y claro, eso lo vemos porque hemos tenido varias profesionales, enfermeras de nuestras unidades, que por un pinchazo accidental con un paciente con una enfermedad infecciosa se han hecho una serología y se han encontrado que estaban en 6 y en 7 gramos de hemoglobina. Y decíamos, ¿cómo es posible? Y llevaban una vida normal, trabajando en cuidados intensivos. Es decir, que es compatible porque son anemias de instauración muy lenta, poquito a poquito, y nos da tiempo a adaptarnos, y lo único que vamos a sentir a lo largo es realmente el cansancio, la caída del cabello, pues un poco quizás la piel más gris, ¿no? Ciertos cambios tan sutiles y que se establecen tan de poco a poco que los asumimos como normal. Tal y como hemos estado comentando, el infradiagnóstico puede ocurrir pues, entonces en la práctica clínica de algunos profesionales. ¿Qué cambios se están realizando en las guías clínicas y en la gestión de recursos para poder cambiar un poco este tema que tenemos, este problema del infradiagnóstico? Sí, yo abundando un poco en lo que hablábamos hace un momento, yo referiría a la anemia en el ámbito de la obstetricia y la ginecología como una entidad crónica. Yo creo que podemos hablar de cronicidad, precisamente por lo que decía la doctora Ino Fornet, porque cuando nos hablaba de su instauración lenta hace que pase la mayor parte de las veces desapercibida. En referencia a la pregunta que me hacías de si hemos advertido algún cambio en el ámbito, yo tengo que decir que en el ámbito de la obstetricia sí que existe una tendencia al cambio en la administración o en el tratamiento de la anemia ferropénica hacia una mayor polarización hacia el empleo del hierro endovenoso para el tratamiento de esta entidad. Es un cambio que probablemente en nuestro país aún no está establecido de forma franca, pero que en otros ámbitos, en Estados Unidos, existe una tendencia cada vez mayor a que el hierro endovenoso tenga un mayor protagonismo, con las salvedades que todos conocemos de su administración en primer trimestre, en cuyo espacio está contraindicado, pero a un mayor protagonismo en el manejo y en el tratamiento de la anemia ferropénica. Realmente, desde que se hizo el primer documento Sevilla de cómo teníamos que hacer el manejo del paciente con riesgo de sangrado intraoperatorio, que fue en el año 2009, empezamos pues algunas unidades o algunos servicios de anestesia a movernos, a organizarnos, a constituir grupos que estábamos interesados en la optimización de la anemia para cualquier proceso quirúrgico, y esto ha llevado, por supuesto, al ginecológico y al obstétrico, que quizás el obstétrico habíamos empezado antes, con la recuperación de la anemia posparto, en donde nos sentíamos tan involucrados después de las hemorragias. Yo procedo de un hospital anterior al que estoy ahora, en donde llegamos a tener 11.000 partos, y allí pues hubo una época con muchísima hemorragia obstétrica y empezábamos utilizando el hierro intravenoso, que fue quizás el que nos preparó para enfrentarnos a este problema. Y posteriormente yo creo que el proyecto que se ha desarrollado a nivel nacional, encabezado por la doctora Bisbe, que es el MAP, el de Maturity Assessment PBA, que es el manejo de las patologías con alto riesgo de sangrado, en donde se hace un análisis de cómo manejamos a los pacientes y nos comparan en los distintos hospitales. Empezó la andadura siendo 8 hospitales en España y ahora mismo somos más de 50. Y lo importante de ese proyecto es que nos posiciona, nos dice cómo estamos manejando a los pacientes, cómo los tratamos, si estamos bien organizados, si hacemos cursos de reciclaje, y todo eso realmente es un acicate para los hospitales que hemos logrado entrar en este proyecto, muy importante, y que nos ayuda a estar al día, a concienciarnos y a concienciar al resto de las especialidades. No solamente especialidades médicas, sino a toda la enfermería en el tratamiento de las plantas. Y ya por último, quizás la introducción de los programas ERAS de recuperación intensificada en cirugías, que empezamos con cirugía de colon, pero que ahora mismo está en todos los campos. Es un pilar también muy importante porque nos ha concienciado o nos ha dado lugar a valorar la importancia que tiene el que un paciente nos llegue con unas buenas condiciones metabólicas, endocrinas, respiratorias
y por supuesto de la anemia y el ejercicio físico. Son los 4 pilares que se centran en el preoperatorio. Y estar involucrados en desarrollar esos protocolos, la verdad es que yo creo que nos está dando un conocimiento muy importante y yo creo que es precioso, que es un campo muy bonito. Para ir finalizando, me gustaría mucho que cada uno de ustedes pudiera comentar brevemente cuáles son los proyectos en los que se está trabajando para afrontar en la actualidad el problema de la anemia en la mujer. Nos hablará el doctor Casellas del proyecto FEMINFER. Por supuesto. El proyecto FEMINFER, como muy bien dices, es una iniciativa que surge del Foro Español de Pacientes, de un grupo de pacientes de este colectivo, y que encuentra una sensibilidad por parte de Vifor Pharma que lo recoge y lo modula de tal forma que surge un proyecto que se llama FEMINFER, un proyecto de análisis de decisión multicriteria en anemia ginecológica y en anemia en el ámbito obstétrico, que como hemos visto a lo largo de esta charla, tienen importancia cuantitativa y cualitativa en la vida de la mujer, y en el que intervienen todos aquellos profesionales, diferentes especialistas y pacientes, dato extremadamente importante, la participación del paciente, la inclusión del paciente en este estudio, que de alguna forma intervienen en el manejo de la anemia ginecológica. Este estudio se ha ido implementando a lo largo de un año de desarrollo y en estos momentos ha surgido ya diversas publicaciones al respecto que dentro de muy poco tiempo darán a luz, permitiendo difundir este proyecto. Muy interesante, sobre todo desde este punto de vista que estaba señalando, y es que por primera vez se tiene en cuenta no solo a toda la parte clínica, sino también al paciente y a todos los tipos de pacientes diferentes, ¿no? Sin duda, el paciente, yo no sé si me atrevería a decir por primera vez, pero desde luego sí que tiene un papel fundamental en el proyecto FEMINFER y además es extremadamente importante que todos los profesionales nos habituemos a un hecho cada vez más pedido. Nuestro objetivo no es tanto obtener un resultado que tranquilice al médico como un resultado que mejore la calidad de vida de la paciente. Estamos habituados en la práctica clínica a obtener cifras de hemoglobina, si hablamos en el ámbito de la anemia, que suben de 8 a 9 o de 8 a 10 y a quedarnos tranquilos con ese dato, y con frecuencia nos olvidamos de ver qué repercusiones tiene eso en la paciente. Y creo que hemos de cada vez más enfatizar esos aspectos de calidad de vida para analizar la bondad o no bondad de nuestros resultados. Muchísimas gracias a los tres por acercarnos un poco más a esta problemática, para hacerla más visible, que es realmente lo que persigue este proyecto. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias.